Hola compañeros, excelente noche. Voy a hacerles pues las indicaciones para lo que sería pues ya nuestro cierre de curso de este periodo 2020B. No sin antes felicitarlos por haber concluido pues prácticamente ya este ciclo escolar. Bien, primeramente vamos a revisar aquí algunos aspectos vinculados a las últimas actividades que tenemos en puerta, que son estas tres. La primera es el avance de su intervención psicoeducativa, que la semana pasada habíamos indicado se refiere al documento, en este caso al documento que vamos a o que estamos integrando en relación a la propuesta final. El siguiente documento es la entrega del proyecto final, en este caso, y este se entregaría el día 25. Habíamos mencionado que el 23, pero por cuestiones de tiempo y que para que tengan oportunidad de hacer correcciones, entonces es el 25, perdón. Es importante que por favor pues entreguemos su proyecto de avance el día 18 para que un servidor tenga oportunidad de poderlo revisar y que ustedes tengan el lunes 23 las observaciones para que puedan trabajar en ellas y entregarlo el día 25 ya con las observaciones pertinentes. De ahí tenemos lo que sería su presentación final, que esta presentación, recordemos, es aquella que ustedes van a hacer en su evaluación del día 25 de noviembre, día en que tenemos nuestra evaluación de proyecto final. Bien, vamos a presentar en qué consiste cada uno de estos trabajos. El primero de ellos, la, eh, la intervención como tal o el documento de intervención psicoeducativa, pues particularmente va a contener estos aspectos que habíamos señalado pues propios del mismo en un documento que aquí anexo a su actividad. En este caso, esta es el borrador, dijéramoslo así. ¿Qué va a contener? Bastantes elementos ustedes ya los tienen. Lo único que vamos a hacer es a conjuntar todo el trabajo que ustedes realizaron durante el primero y segundo periodo para que entonces podamos tenerlo integrado en este periodo. Particularmente va a contener pues su portada, el diagnóstico inicial, el escenario, el contexto socioeducativo, que incluye pues el contexto social, la misión visión, el registro histórico, el planteamiento del diagnóstico y el marco conceptual. Esto ya ustedes lo tienen elaborado porque es parte de lo que hicieron en su primer periodo y segundo periodo como tal. Y de aquí vamos a partir para incorporar a este mismo documento este tercer aspecto que es su propuesta de intervención psicoeducativa, que contiene, como lo trabajamos la semana pasada y anterior, la carta descriptiva, la justificación del tipo de intervención, los materiales y el instrumento de retroalimentación que tendríamos. Esto va a contener también lo que sería sus referencias para o que sostengan su marco conceptual y que sostengan en este caso su diagnóstico inicial que ustedes elaboraron. Bien, aquí tenemos lo que sería pues la descripción de los componentes. Por favor hay que seguir estrictamente este orden. Particularmente ya hemos estado trabajando en esto. Para ello ustedes la semana pasada hicieron un trabajo como este, donde ustedes plantearon una planificación en este sentido de la propuesta de intervención. Lo único que vamos a hacer ahora es a incorporar esto en un documento final y este documento final pues es el que se encuentra a continuación, que es este, ¿verdad? Entonces este documento es documento extenso. ¿Qué va a contener? Bueno, pues vamos a incorporar aquí la portada. Estos datos ya ustedes ya los tienen. No me voy a detener mucho en esto. El diagnóstico inicial, que básicamente ahí es hacer las correcciones que se realizaron sobre el proyecto que ustedes tuvieron del segundo periodo. El diagnóstico, hay que incorporar aquí lo que sería su marco teórico y aquí sí voy a enfatizar lo siguiente: su marco teórico debe soportar los principales conceptos que ustedes tuvieron a bien formular en su diagnóstico inicial. En este caso, pues debe contener información teórica que se relacione con el tema que ustedes están estableciendo. Particularmente tendría que tener al menos 3 cuartillas, ya saben ustedes, letra 12, interlínea de 1.5 y renglones que sean justificados. La idea es de que tenga al menos 4 referencias entre conceptuales y teóricas. De esto
vamos a tener lo que sería su propuesta de intervención psicoeducativa. Esta propuesta ustedes empezaron a armarla en la clase anterior y la clase de la semana pasada. Particularmente esta propuesta de intervención pues va a contener lo que sería su carta descriptiva, y aquí están los aspectos que debemos tener en cuenta para señalar la carta descriptiva. Recuerden ustedes que estos se hicieron presentes en esta presentación que tuvimos oportunidad de revisar en clases pasadas. Les pediría que por favor ustedes recurran a la revisión de estas clases si tienen alguna duda. También vamos a encontrar aquí, recuerden, los participantes, la secuencia, ¿verdad? En este caso, el procedimiento que se va a utilizar, cómo se va a llevar a cabo, el tiempo total y tiempo destinado a cada actividad, los recursos o materiales y las observaciones. Todo esto es parte de la carta descriptiva que ustedes van a elaborar de manera extensa en este documento. Pueden ustedes hacer sin problema un subtema, por ejemplo, subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4, subtema 5, etcétera, ¿sí? Después tenemos la justificación del tipo de intervención. Aquí recordábamos que eran dos aspectos los que teníamos que tener en cuenta, que es el material de intervención. En este caso vamos a indicar si van a hacer un tríptico, si ustedes plantean algún tipo de juego, algún recurso online, puede ser una conferencia online, puede ser algún tipo de videoconferencia, o puede ser alguna entrevista que ustedes señalen que se pudiera utilizar. Hago el señalamiento de que esto es una propuesta, es decir, todavía no hay que hacer esa intervención, sino en este caso estamos hablando de la propuesta, o sea, qué elementos, qué dinámica, qué conferencia ustedes proponen para poder ayudar a solventar la problemática que se está presentando en su diagnóstico inicial. Quiero dejarlo patente para que no se entienda que se deba de realizar la propuesta, cuando en este caso pues tenemos particularmente que hacer primeramente la propuesta antes de que se pueda implementar. La justificación de su tipo de intervención, en este caso hay que argumentar pues cómo es que dicho material, cómo es que dicha intervención ayuda a resolver la problemática detectada. Aquí ustedes pueden combinar elementos teóricos que de alguna manera puedan señalar que estas actividades en este sentido ayudarían a poder resolver la problemática en cuestión. Y finalmente tenemos los materiales, particularmente decíamos que era una copia o una captura de pantalla donde se vea, por ejemplo, el tipo de material que ustedes están proponiendo. Tenemos el instrumento de retroalimentación, que ahí pues la idea era de que ustedes hicieran algún cuestionario, algunos aspectos, y que particularmente ustedes señalaran qué aspectos considerarían para poder realizar una valoración final. Es decir, si voy a hacer una entrevista, entonces qué aspectos voy a considerar para poder señalar que esa entrevista pues va a evaluarse. O sea, qué preguntaría a los participantes en relación a la entrevista. Bien, después de esto tenemos nuestras referencias que ustedes ya saben pues deben de estar conforme a lo planteado por la APA. Este sería, digamos, nuestro primer avance, entonces hay que integrarlo por favor, y estos son los aspectos que estaríamos evaluando. Particularmente se evaluaría que esté el diagnóstico inicial y los elementos que aquí se señalan, el escenario de intervención y los elementos que aquí se señalan, el diagnóstico y los elementos que aquí se piden, el marco teórico y los elementos que de alguna manera aquí también se están solicitando. Asimismo, la propuesta de intervención, que es la parte fuerte de todo esto, y que esta propuesta pues contenga estos aspectos que son la carta descriptiva, que es la justificación y que es el material y el instrumento de retroalimentación que se plantea utilizar. Ustedes sin problema pueden tomar estos datos como elementos para los subtemas de su proyecto. Recuerden que esto ya lo habían empezado ustedes a realizar. La única cuestión es que ustedes enriquezcan mucho de lo que ustedes ya hicieron en su proyecto inicial, ¿verdad? Que realicen las observaciones que se están solicitando y que añadan en este caso la propuesta de intervención psicoeducativa, que es la que se está planteando aquí, ¿verdad? Y que es con la que estuvimos trabajando los últimos 15 días. Bien, ese es el primer proyecto. El segundo proyecto es hacer la corrección de esto para la semana entrante, ¿verdad?
Entonces por esa razón es importante que ustedes envíen su primer borrador el día miércoles eh, o el jueves a más tardar, para que podamos hacer la revisión a tiempo y que ustedes tengan ya en la próxima semana tengan la posibilidad de hacer correcciones y enviar su proyecto definitivo, que sería pues este mismo proyecto pero ya con correcciones. Y finalmente tenemos lo que es su presentación. Recuerden ustedes que estaban elaborando una presentación como esta. Esta presentación nos va a ayudar para poder hacer la evaluación final. En esta presentación, basados en el proyecto que ustedes tienen en extenso, ¿verdad? En este documento que ustedes ya están trabajando, bueno, que ya empezaron a trabajar, basados en esto, entonces recordarán ustedes que elaboraron esta propuesta, que es esta. Entonces, esta presentación, aquí ustedes pueden descargar su presentación, pueden cambiarle colores, pueden hacer, digamos, los ajustes. Lo único que yo les pediría es que contenga los elementos, que eso es lo que se va a evaluar, que contenga los elementos que estamos describiendo aquí, ¿verdad? El diagnóstico inicial, el escenario, eh, el planteamiento de diagnóstico, el marco conceptual. Ustedes por aquí lo estuvieron trabajando en algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estuvieron hablando del diagnóstico, estuvieron hablando de la gestión que se hizo. En este caso después estuvieron hablando acerca de los escenarios, estuvieron hablando acerca de lo que sería pues el diagnóstico inicial, y después empezaron a armar un elemento de matriz teórica, que conforme el elemento teórico que ustedes están señalando en su documento extenso, pues entonces de ahí utilicen las ideas centrales para colocarlas aquí en este documento. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, pues lo nuevo es esto, que es nuestra propuesta de intervención, y que esta propuesta de intervención psicoeducativa pues va a seguir los lineamientos que establecimos aquí, ¿verdad? En esta presentación inicial que hicimos, y que son los mismos que estamos estableciendo acá, ¿verdad? Para que tenga esa coherencia, pues entonces ya establecimos que son esos elementos que ustedes ya trabajaron, y que ahora lo que hace falta es integrarlos en dos trabajos finales, que sería su primer documento, en este caso el documento en extenso, que es este, y el segundo es la presentación. ¿Por qué la presentación? Porque ese es el elemento que nos va a permitir, como el nombre lo indica, presentar su proyecto y poder ser evaluado conforme pues lo que sería nuestra equivalencia examen, en torno a una rúbrica que va a contener estos aspectos, ¿verdad? Por eso es muy importante, por favor, que estos aspectos los tengan muy claros, ¿verdad? Porque son los elementos que vamos a evaluar, vamos a valorar de acuerdo a la escala que realicemos para pues revisión de su proyecto final, ¿verdad? Entonces, bueno, particularmente eso es lo que se entregaría también el día 25, porque es la idea es de que se presente en ese día. Y pues básicamente serían los trabajos que tenemos para este fin de este ciclo escolar. Y que bueno, dicho sea de paso, pues hay que apretar ahora sí que el paso para tener un excelente cierre de periodo escolar. Entonces, bueno, pues no hay más, quedo a sus órdenes para cualquier duda que ustedes tengan en torno a sus proyectos, y hasta pronto.